Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos los misterios más jugosos del mundo del espectáculo y por supuesto del corazón. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, la historia de amor, o más bien, el presunto romance entre dos estrellas que encandilaron nuestras pantallas y nuestros corazones, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, esos dos que nos hicieron soñar con la pareja perfecta en la serie Erkenzikuz, y que desde entonces nos han tenido a todos especulando sobre lo que realmente pasó entre ellos detrás de cámaras. Hoy vamos a ir más allá de los rumores, de las fotos en redes sociales y de las entrevistas ambiguas. Vamos a intentar reconstruir la verdad, o al menos, la verdad que podemos alcanzar años después de que su historia, real o ficticia, nos conquistara. Prepárense para un viaje fascinante lleno de detalles, secretos a voces y posibles interpretaciones, porque esto, amigos míos, no va a ser la típica historia de amor de telenovela. Pero antes de que empecemos con todo el chisme jugoso, no olviden darle al botón de me gusta si este tema les emociona tanto como a mí, y sobre todo, suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos análisis. Créanme, tengo preparada mucha más carnita para ustedes. Ahora sí, vamos al lío. La química entre Demet y Can era innegable. Desde el primer capítulo de Erkenzikuz, se podía palpar la tensión, la complicidad, la chispa que saltó entre ellos. Era como si Sanem y Can, sus personajes, hubieran traspasado la pantalla y se hubieran adueñado de la realidad. Y claro, como espectadores no podíamos evitar dejarnos llevar por ese torbellino de emociones y empezar a preguntarnos si lo que estábamos viendo era solo actuación, o si realmente había algo más detrás de esas miradas intensas y esos roces de piel. La prensa del corazón, por supuesto, no se quedó atrás. Las revistas, los programas de televisión, las redes sociales, todo se llenó de especulaciones. Que si estaban juntos, que si no estaban, que si tenían una relación secreta, que si era todo un montaje para promocionar la serie. Y mientras tanto ellos, Demet y Can, se mantenían en silencio, o mejor dicho, daban respuestas ambiguas que, lejos de aclarar la situación, solo echaban más leña al fuego. En las entrevistas se elogiaban mutuamente y resaltaban su conexión, su gran trabajo en equipo. Pero nunca confirmaban ni negaban categóricamente si había algo romántico entre ellos. Era como si jugaran al gato y al ratón con la prensa y por supuesto con sus fans, que estábamos ávidos de conocer la verdad. Y esa ambigüedad precisamente fue la que alimentó aún más los rumores. Se analizaba cada una de sus fotos en Instagram, cada uno de sus comentarios, cada uno de sus gestos. Los fans más acérrimos incluso se encargaban de encontrar coincidencias en sus publicaciones que, según ellos, confirmaban que había algo más que amistad. Que si el mismo fondo en una foto, que si la misma gorra, que si un guiño sutil en una entrevista. Cualquier detalle, por mínimo que fuera, se convertía en una prueba irrefutable de su romance. Era una verdadera locura, pero una locura que a muchos nos encantaba, admitámoslo. La verdad es que la pareja, por mucho que no confirmara nada, tampoco hacía mucho por desmentirlo. Parecía que disfrutaban, o al menos toleraban, la atención mediática y la especulación constante. Y es que, siendo realistas, toda esa publicidad, tanto positiva como negativa, beneficiaba a la serie. Erkenzikuz se convirtió en un fenómeno mundial, con millones de espectadores en todo el mundo, y mucho de ese éxito se debe, sin duda, a la química palpable entre Demet y Can, y a ese halo de misterio que rodeaba su relación. Pero, ¿qué pasaba cuando las cámaras se apagaban? ¿Qué sucedía en el backstage? Esa es la pregunta que nos ha tenido a todos pensando durante años. Las malas lenguas decían que en realidad, la relación entre Demet y Can no era tan idílica como la que veíamos en pantalla. Se rumoreaba que tenían fuertes discusiones, que no se soportaban fuera del set, que había celos profesionales y que en general, la convivencia entre ellos era muy tensa. Algunos miembros del equipo técnico, por supuesto de forma anónima, dejaron caer algún que otro comentario en las redes sociales que alimentaban estos rumores. Se decía que Can era un perfeccionista y exigente, que no le gustaba que Demet improvisara y que le reprochaba cualquier error. Y que Demet, por su parte, era más espontánea y menos disciplinada, lo que chocaba frontalmente con el estilo de trabajo de Can. Por supuesto, estos rumores nunca fueron confirmados por ninguno de los protagonistas, pero lo cierto es que dejaron una sombra de duda sobre la imagen de pareja perfecta que proyectaban. Otros, en cambio, aseguraban que la relación era puramente profesional, que eran grandes amigos y compañeros de trabajo.
O que todo el romance que veíamos en la serie era fruto de su gran talento interpretativo. Que eran capaces de separar perfectamente su vida profesional de la personal y que, aunque se entendían muy bien, no había nada más allá de la amistad. Y esta versión, aunque menos jugosa, también tenía su lógica. Y luego estaban las teorías más conspirativas. Algunos fans más creativos y suspicaces planteaban la hipótesis de que todo, absolutamente todo, era un montaje orquestado por los productores de la serie para mantener el interés del público. Que la química, las miradas, los rumores, todo formaba parte de una estrategia de marketing para hacer que Erkénzicus fuera un éxito aún mayor. Según esta teoría, Demet y Can eran simplemente actores que cumplían con su trabajo, interpretando a una pareja enamorada tanto dentro como fuera de la pantalla. Y hay que reconocer que, por descabellada que pueda parecer, esta teoría tiene algunos puntos a su favor. Después de todo, en el mundo del espectáculo, a veces la realidad y la ficción se mezclan de forma tan sutil que es difícil distinguir dónde empieza una y dónde termina la otra. Y, desde luego, la serie se benefició enormemente de toda esa incertidumbre. El hecho de no saber si los protagonistas eran pareja o no, hizo que muchos espectadores se engancharan aún más a la historia. Se creaba esa expectativa de ver si la vida real imitaba la ficción. Y esa expectativa, sin duda, era un gran gancho para el público. Pero dejando de lado las teorías y los rumores, vamos a analizar un poco más en profundidad lo que sabemos de Demet y Can por separado. Demet Özdemir, conocida por su carisma, su belleza y su talento innato para la actuación, siempre ha sido muy reservada con su vida personal. Después de Erkénzicus, la vimos triunfar en otras series y películas, pero nunca dejó que su vida amorosa se convirtiera en un tema público. Ha tenido, por supuesto, algunas relaciones sentimentales, pero siempre las ha mantenido en un segundo plano, evitando dar detalles y huyendo de los focos mediáticos. Y esto sin duda contribuye al misterio que la rodea. Porque a pesar de ser una figura pública, Demet ha sabido mantener un espacio de privacidad que es admirable. Y esta discreción, por supuesto, también ha alimentado la especulación sobre su relación con Can. Porque muchos se preguntan si esa actitud reservada, esa reticencia a hablar de su vida personal, está relacionada con lo que realmente pasó con su compañero de serie. Por otro lado, tenemos a Can Yaman, un actor que, a diferencia de Demet, siempre ha sido más abierto a la hora de hablar de su vida personal. Después de su éxito en Erkénzicus, Can se mudó a Italia, donde continuó desarrollando su carrera como actor. Y aunque también ha sido muy discreto sobre su vida amorosa, ha dado algunas pistas que, de alguna forma, nos han hecho pensar que la relación con Demet no era tan idílica como parecía. Y es que en algunas entrevistas, Can ha dejado entrever que durante el rodaje de Erkénzicus, hubo momentos de tensión y desacuerdos con su compañera. Ha dicho que eran dos personalidades muy diferentes y que a veces les costaba entenderse. Pero también ha reconocido que la química entre ellos era innegable y que, gracias a esa conexión, fueron capaces de crear una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Y es que al final, por más que las personalidades choquen, no podemos negar que el resultado en pantalla fue espectacular. Esa química, esa tensión, esa complicidad, no se crea de la nada. Tiene que haber un punto de conexión entre los actores para que la magia surja. Y en el caso de Demet y Can, esa magia, sin duda, existió. Pero volviendo a la actualidad, ¿qué ha pasado con ellos desde que terminaron de grabar Erkénzicus? Lo cierto es que después de la serie, sus caminos se separaron y no volvieron a trabajar juntos. Y esta distancia, sin duda, ha alimentado aún más la especulación sobre su relación. ¿Por qué si realmente fueron amigos o incluso algo más, por qué no volvieron a colaborar? ¿Por qué no volvieron a compartir proyectos? ¿Será que entre ellos hubo algo más que no quieren reconocer? O por el contrario, ¿será que simplemente fueron compañeros de trabajo y cada uno siguió su propio camino? Esas son las preguntas que nos seguimos haciendo todos los fans. Y es que en estos años posteriores a la serie, han surgido otros detalles que han dado pie a nuevas teorías y especulaciones. Por ejemplo, el hecho de que en algunas ocasiones, tanto Demet como Can hayan evitado mencionar el nombre del otro en entrevistas o en eventos públicos. O la forma en que se han referido a su experiencia en Erkénzicus, a veces con nostalgia y otras veces con cierta frialdad. Algunos dicen que esto demuestra que hubo una ruptura traumática entre ellos. Que terminaron mal y que no quieren recordar lo que pasó. Otros, en cambio, piensan que es una forma de proteger su privacidad y
de evitar que su pasado amoroso se convierta en un tema de conversación constante. La realidad es que no lo sabemos a ciencia cierta. Solo podemos especular y analizar los pocos datos que tenemos. Pero sin duda el misterio que rodea a su relación es uno de los grandes atractivos de esta historia. Es lo que hace que sigamos enganchados a esta telenovela de la vida real. Y es que al final, lo que nos gusta es el drama, el misterio, el no saber qué va a pasar. Y Demet y Can sin duda nos han dado todo eso y mucho más. También es importante mencionar el impacto que tuvo esta relación, real o ficticia, en sus respectivas carreras. La fama que alcanzaron gracias a Erkenci fue inmensa y les abrió las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Demet, en particular, se convirtió en una de las actrices más queridas y cotizadas de Turquía. Su carisma, su talento y su belleza la catapultaron a la fama internacional. Y Can, por su parte, también supo aprovechar el éxito de la serie para consolidar su carrera como actor. Su paso por Italia le permitió dar un salto cualitativo y demostrar que su talento va más allá de las telenovelas turcas. Y es que al final, el éxito de la serie, independientemente de lo que haya pasado entre sus protagonistas, fue un trampolín para sus carreras. Les dio la visibilidad necesaria para llegar a un público masivo y para conseguir nuevos proyectos. Y en este sentido, ambos supieron aprovechar al máximo la oportunidad que les brindó Erkenci. Y es que aunque la historia de amor entre Demet y Can sea un misterio, no podemos negar que la serie dejó una huella imborrable en la televisión turca y en el corazón de millones de espectadores. Y ese legado, al final, es lo que importa. Pero no podemos terminar este análisis sin hablar del fenómeno fan que generó esta pareja. Los fans de Demet y Can, conocidos como Candem, crearon una verdadera comunidad online. Compartieron fotos, vídeos, montajes, teorías, y sobre todo, un amor incondicional por la pareja. Estos fans se encargaron de mantener viva la llama de la esperanza, creyendo firmemente en que el amor entre Demet y Can era real y que, tarde o temprano, se confirmarían sus sospechas. Organizaron campañas en redes sociales, enviaron mensajes de apoyo a los actores, y defendieron a capa y espada la historia de amor que creían que existía entre ellos. Y esta pasión, este entusiasmo, esta entrega, es algo que merece la pena destacar. Porque los fans al final, fueron los que mantuvieron viva la llama de esta historia, los que alimentaron la especulación y los que hicieron que el tema siguiera siendo relevante incluso años después del final de la serie. Y es que el poder de los fans, cuando están unidos y motivados, es increíble. Son capaces de influir en la opinión pública, de generar expectación y de hacer que una historia, por ficticia que sea, se convierta en un fenómeno global. Y en el caso de Demet y Can, los fans jugaron un papel fundamental en la construcción de esta leyenda. Y ahora, años después, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Cuál es la verdad oculta del romance entre Demet y Can? Lo cierto es que después de todo lo que hemos analizado, la respuesta sigue siendo un misterio. No podemos afirmar con certeza si hubo una relación amorosa entre ellos o si todo fue una gran actuación. No podemos saber qué pasó realmente entre ellos en el backstage, ni cuáles fueron los verdaderos motivos de su distanciamiento. Solo podemos especular, analizar las pistas que nos han dado, y formarnos nuestra propia opinión. Pero lo que sí es innegable es que la química entre Demet y Can fue real. Que la tensión que se palpaba en pantalla era auténtica, y que esa conexión traspasó la pantalla y llegó al corazón de millones de espectadores. Y que por mucho que la prensa del corazón y los fans intenten encontrar una respuesta definitiva, quizás lo más importante sea dejar que el misterio siga vivo. Que la ambigüedad sea parte del encanto de esta historia. Y que al final cada uno se quede con la versión que más le guste. En resumen, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una mezcla de realidad y ficción, de rumores y especulaciones, de química y misterio. Es una historia que nos ha tenido enganchados durante años, que nos ha hecho soñar con el amor de telenovela y que al final, nos ha dejado con más preguntas que respuestas. Y quizás, esa sea la magia de todo esto. El no saber a ciencia cierta qué pasó entre ellos, el tener que conformarnos con conjeturas y especulaciones. Lo importante es que disfrutamos de su trabajo en Erkenci, que nos dejamos llevar por la química que transmitían y que nos creímos la historia de amor que protagonizaron. Y eso al final, es lo que cuenta. Así que amigos míos, llegamos al final de este apasionante análisis. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hubo algo más entre Demet y Can?
¿Cuál es su teo? Ría al respecto. Déjenme sus comentarios aquí abajo, que los leeré con mucho gusto. No olviden darle a me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Recuerden que tenemos muchas más historias jugosas preparadas para ustedes. Hasta la próxima.